cálido de Padre. Gracias, Dios, porque a veces estamos perdidos y cegados. A veces encontramos la felicidad en otras cosas, pero esas felicidades es por un momento, Dios. Pero cuando estamos en ti, tenemos un descanso pleno. En ti podemos estar confiados. En ti podemos descansar, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque antes estábamos perdidos, Dios. Estábamos en oscuridad, perdidos en vicio. Gracias, Dios, porque nos escogiste. Nos escogiste para transformarnos, para limpiarnos y para sacar lo más precioso de cada uno de nosotros, Dios. Que la palabra, Dios, quede guardada en nuestros corazones y que se haya vida, Dios, en medio de estos huesos secos, Dios Padre. Glorifícate en esta preciosa mañana, en la vida de cada una de las personas que estamos hoy acá reunidos y aún en los que puedan ver esta transmisión, Dios. Glorifícate grande y poderosamente en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días. El Señor les bendiga. Va a mirar la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Y vamos a mirar en esta mañana que tenga usted un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Hay muchas personas, y lo hemos hablado, muchas personas que se pueden sentir en bendición. Hay personas que pueden estar en bendición, pero no aprovechar las bendiciones que Dios les ha dado. Muchos le piden y le piden a Dios. No sé si usted conozca a alguien que le ha pedido algo a Dios y se ha ido a malgastar esa bendición. Le ha pedido salud. ¿Usted sabe cuántas personas en la pandemia le pidieron al Señor que los sanara o que sanara a un familiar de COVID? Cuando eso nos tenía atemorizados a todos. Y el Señor obró y hoy están desperdiciando su vida. Pero ¿saben cuando usted habla con ellos, ellos qué dicen? Dios me bendijo porque Dios me sanó de COVID. Y sí, es cierto. Pero ¿para qué queremos las bendiciones de Dios? ¿Para qué las anhelamos? Si tener las bendiciones de Dios y estar alejado de Dios, como que resulta ser un arma de doble filo. Porque estamos dejando lo más importante, que es quien nos da la bendición. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11 en adelante. Dice la palabra de Dios. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Yo creo que todos nos debemos identificar con esta historia, ¿no? Todos estuvimos perdidos en algún momento. Todos estuvimos lejos del Padre en algún momento. Pero es más triste haber estado en el Padre y apartarse. O sea, estuvimos perdidos, vinimos al Señor, disfrutamos de lo que el Señor tenía para sus hijos, para su iglesia, y nos sentimos autosuficientes y nos apartamos. Le pedimos que nos diera todo lo que creemos que nos pertenece, porque eso fue lo que hizo el hijo. Sentía que algo le pertenecía y fue y le dijo al padre que se lo entregara. Aquí vemos dos hijos: un hijo sabio, sensato, silencioso, trabajador, pero tiene sus problemas y sus inconvenientes que ya los vamos a ver más adelante. Y vemos a otro autosuficiente, descontrolado, con una vida de libertinaje. Se sentía de pronto muy inteligente, muy sabio en su propia opinión, pero era ignorante. Dos personas, una con temor de Dios y la otra sin temor de Dios. Es muy triste cuando nos sentimos autosuficientes delante de Dios. Ayer en el ayuno hablábamos de el fariseo y el publicano, los que conocen la historia, ¿no? Había uno que se creía autosuficiente, que oraba consigo mismo. Yo sí hago, yo sí esto, yo sí lo otro, yo sí soy. Y vivía comparándose con el otro, ¿no? Yo no soy como este. Y aquí vemos dos tipos de personas también. Lo más sensato es poder permanecer en el Padre. La bendición, una de las bendiciones más grandes es poder permanecer en Cristo. Los que han escuchado los devocionales se han dado cuenta que hablamos del versículo 9 y versículo 10, también creo que es en Lucas, donde el Señor Jesús habla a su iglesia y nos insta a permanecer en su amor. A permanecer, a estar ahí, a no apartarnos, a no irnos, a no alejarnos de su amor. Pero yo quiero que usted tenga en cuenta aquel hijo que no se fue. Hablamos del hijo pródigo, del que se fue, siempre se ha hablado de él. Pero tengamos como base al que no se fue. Vamos a mirar el que no se fue, qué problemas tuvo. ¿Aguantó hambre? Cuando empezó a faltarle al otro, ¿cómo estaba el que se quedó? ¿Tuvo problemas? Nada, hermanos. Esas son las consecuencias de permanecer en el Padre en todo momento y en todo tiempo. Esa es la bendición más grande, estar allí en el camino del Señor. Mire, hermanos, puede pasar a su alrededor cientos de cosas y usted no se va a dar por enterado, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos. En el versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió
los bienes. Él les dio a cada uno, aunque no fue una manera correcta de Él acercarse a su Padre a pedirle. Porque eso de dame, ¿cuántos de sus hijos se acercan a ustedes de esa manera? Oiga, deme, sintiendo que tiene derechos. Veía yo un video donde una muchacha llegó a donde su mamá, el día que cumplió los 18 años, llegó con la cédula a decirle: mamá, tome, revísela bien, que ya tengo 18. Ya no me puede controlar mis horarios de llegada. Ya no puede usted decirme si le gusta o no le gusta el muchacho con el que yo salgo. Ya usted no me puede decir a mí nada. Ya tengo 18, ya puedo decidir qué quiero y qué no quiero. La mamá le dijo: tienes mucha razón. Pero como esta es mi casa, y como usted se siente ya grandota, si quiere comer, va a trabajar. Si quiere dormir aquí, me va a pagar un arriendo. Si usted quiere algo, va a trabajar y se lo va a ganar. Y si usted quiere llegar a las 12 de la noche, pues entonces empiece a ahorrar para que tenga su casa. Mientras usted viva aquí, así tenga 80 años, mis reglas se cumplen. Hermanos, así usted lleve 200 años en el Evangelio, debemos cumplir los mandamientos de Dios, gústele o no le guste. Necesitamos nosotros, mire, dame. Y nos sentimos con derechos, ¿no? Dame. Y ahí es donde uno le pregunta a los hijos: bueno, dame. ¿Qué quiere? ¿Qué de lo que hay aquí usted ha comprado? ¿Qué de lo que usted tiene siente que lo merece? Espiritualmente hablando. Hermano, si nosotros somos conscientes, todo lo que tenemos, ¿quién nos lo ha dado? Hasta su vida. Entonces, ¿qué le pedimos a Dios? Pero sentimos que tenemos derechos, ¿no? Sentimos que Él se nos debe a nosotros, que Él debe sujetarse, deme, una manera incorrecta. Pero sin embargo, Él les repartió sus bienes y, escúchenme bien, se los dio a los dos, no solamente al que se los pidió. Él no hace acepción de personas. Él tiene un amor general para, así el uno sea estrato 5 y el otro estrato -1, Él nos ama por igual. Y estoy hablando de los que están en Cristo. Él nos ama. En el versículo 13 dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor como que empezó a mirar a ver, ¿cierto? Y a ver, ¿para qué me alcanza? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántas personas conocemos que se acercan a una congregación, empiezan a ser parte de la iglesia, pero solamente porque quieren conseguir algo de Dios? Y yo he hablado con muchos que dicen: no, yo solamente quiero tal cosa y cuando Dios me lo dé, yo me voy. Solamente necesito que sane mi familiar o me sane y yo me voy. Y literalmente sucede eso. Consiguen lo que quieren y se van. Se van. Entonces aquí vemos que Él reunió todo y cometió el más grande error que puede cometer cualquier hijo de Dios. Y veamos que es específica la palabra. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor. El hijo es hijo. ¿Y cuál fue su error más grande? Se fue lejos. Irse lejos. Apartarse de Dios. A veces muchos se pueden cambiar hasta de ciudad, porque saben que estando en la ciudad o en el barrio donde se crió, donde empezó a congregarse, pueda encontrarse con los hermanitos.
Y van a empezar a preguntarle por qué no ha vuelto y a decirle, entonces mejor me voy a una provincia apartada, donde nadie lo controlara, donde nadie le dijera qué tenía que hacer, qué era bueno, qué era malo, a llevar una vida sin Dios. Esto es triste, hermanos. Los que hemos leído Hebreos, el capítulo 6, aquellos que una vez gustaron de la buena palabra, gustaron del don celestial, gustaron de todo lo que el Señor ofrece, pero un día se fueron, así sin ningún problema. ¿Y saben qué pasa? Que un día el Señor los hace reflexionar, y a veces no es el mismo Señor el que hace reflexionar, sino mi condición de vida me hace volver a los pies del Señor. Pero cuánta vida desperdiciado hasta no volver a retornar. Un comportamiento del viejo hombre, mientras el otro está en la porquería, en el pecado, en la suciedad, adulterio, alcohol, drogas, el otro estaba al lado de su padre sin problemas, sin ninguna circunstancia que le preocupara, porque ahí siempre iba a estar el Padre. Aquí vemos nosotros a Dios como un Dios de amor. Aquí nosotros, y eso es lo que nosotros debemos entender, Dios no te va a obligar. Él, el Padre, pudo haber tenido la oportunidad de decirle, no, ¿cómo se te ocurre que te vas a ir? No, ¿se quiere ir? ¿Te quieres ir? Somos libres. Pero hermanos, las consecuencias vienen. Las consecuencias aparecen. Tarde o temprano, las consecuencias aparecen. Desperdició todo lo que tenía al lado del Padre. Vivió perdidamente. Todo lo que el Señor le había entregado lo echó a la basura. Poco a poco, hermanos, vanamente. ¿Qué hizo el versículo 14? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hubo una gran hambre y empezó a faltarle. ¿Cómo estaba el otro? Tranquilo. Yo sigo insistiendo en algo. Cuando nosotros no nos congregamos, muchos no ven la importancia. Muchos de pronto en sus hogares se dejan ganar de la carne. O muchos le dan la prioridad a otra cosa que a congregarse. Y hermano, puede que a futuro suceda algo en donde, un ejemplo, hoy el Señor pueda estar hablando a tu corazón qué tienes que hacer cuando aparezca esa situación. Pero como tú no estuviste en la clase, en el momento de la situación no vas a saber qué hacer. Y te vas a desesperar. Y vas a correr a cometer más errores de los que hasta el momento has cometido. Por eso nosotros debemos permanecer en el Padre, malgastándolo todo. ¿Quién lo malgastó? Él mismo. Él mismo no tiene una oportunidad de culpar a nadie más. Es que mi papá fue el que no, es que mi papá debió haberme dicho que no me viniera. Todo es culpa de mi papá porque él me entregó todo. Y entonces empezamos a buscar culpables. Cuando caemos, cuando tropezamos, no reconocemos que nos hemos equivocado, sino empezamos a mirar a ver a quién le echamos la culpa. Y siempre, hermanos,
El pagano de todo resulta siendo Dios. Toda la culpa resulta cayendo sobre él. Ay, es que si Dios sabía, entonces ¿por qué me dejó hacer lo que yo quería hacer? Porque es tu decisión, hermano. Dios no te va a obligar. Por eso es que nosotros debemos seguir a Dios con amor. En ese momento vino gran hambre. Pero si él no hubiera malgastado, ahí hay dos opciones: el separarse del Padre, y separarse del Padre lleva a malgastar lo que el Padre le había entregado. Si él no se hubiera apartado, estaría bien. Pero si él no se hubiera malgastado, también estaría, de pronto al menos tendría con qué saciar su hambre. Pero en medio de todo eso, mire que hay un inicio de las cosas. Comenzó a faltarle. Comenzó. No dice que le faltó totalmente las cosas. Hermanos, y a veces el problema nos avisa que viene. El problema nos avisa que está por ahí cerca. Nos damos cuenta, reflexionamos, debo volver al Padre cuando comienza. Escúchenme bien. Pero pareciera que al ser humano le gusta tocar fondo. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no queda nada de la bendición de Dios, ahí queremos otra vez correr. Solamente comenzó a faltarle. En el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentara cerdos. Para los judíos, lo más degradante, una de las cosas más degradantes. Recuerden que la ley, Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8, habla de los animales con pezuñas, ¿no? Para ellos eran malditos. Ahora ir a darles de comer a eso, o sea, tener que ir en algo que no está. Yo les pregunto, comenzó a faltarle. ¿Por qué tenía que correr más para el mundo y no al Padre? Eso es como el que, siendo cristiano, se aparta y viene un problema, y en vez de retroceder y volver a Cristo, se va a donde el brujo o a donde el hechicero, sabiendo dónde está la solución. ¿Qué tenía él? Miren hasta dónde lleva estar en maldición y de la desobediencia a Dios. Tocar el polvo, tocar el fondo, hermanos. Porque así como tomó esa decisión de arrimarse a una persona de aquel lugar, ¿por qué no tomó la decisión de ir nuevamente al Padre? Ahora, ¿qué lo pusieron a hacer? Apacentar cerdos. Después, hermanos, de ser el hijo de un hombre rico, donde todo lo tenía, ya en ese momento él tenía una venda espiritual que no le permitía ni ver ni recordar que Dios existía, que Dios era real. Se le había olvidado todo, hermanos. ¿Cuántos hoy en día están en esa condición? ¿Sabe qué? Por temor no lo hacen. ¿Y saben por temor a quién? Por temor a nosotros mismos. Porque nosotros somos buenos para juzgar y señalar. Allá afuera hay muchos que quisieran volver a casa. Pero ¿saben qué es lo primero que piensan? En que nosotros nos les vamos a ir encima, así como el hermano. Ese es el gran error del hermano, que aunque se quedó con el Padre, cuando él regresó, se le fue encima. Hace poco hablaba con algunas personas de aquí cerca, y muchos saben de pronto la mala fama y la mala reputación de este lugar, y quieren que les diga una cosa: muchos quieren volver a casa. Muchos quieren volver al Padre. Inclusive me han dicho que el Señor les ha dicho que es acá.
Pero ¿saben por qué no vuelven? Por miedo, por temor. ¿A qué les puedas decir tú? ¿Y qué les pueda decir yo? Y aún qué les puedan decir los demás. Siempre lo hemos dicho y lo hemos hablado. ¿Cuál es el temor de una persona acercarse a pedirle perdón a otra? Que la otra me va a juzgar, me va a criticar, me va a destruir. En cambio, si yo voy a Dios y le digo, Señor, perdóname, ¿qué va a hacer Él? Me va a recibir con sus brazos abiertos, sin juzgarme. Esa es la gran diferencia, hermanos. Entonces, vemos aquí cómo este hombre toca el fondo y prefiere decidirse por otras cosas, aún sabiendo que Dios está allí esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué preferir otras cosas que te dañan, no? Porque aquí vemos que él iba de mal en peor. Versículo 16. Mire hasta el punto que llegó. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, desear al menos buscar en la basura y lo dejaban. ¿Usted entiende qué es esa condición? Esa es la condición sin Dios. Una condición espiritualmente. Porque usted me puede decir, porque nos gusta argumentar lo que yo pienso, lo que me parece, nos gusta sacar nuestra opinión a flote siempre. Y usted me puede decir, pastor, pero yo conozco a muchos que se han apartado y están súper bien, pastor. Pero espiritualmente, ¿cómo están? ¿Y quieren que les diga una cosa? Va a llegar el día en que empiece a faltarles. Va a llegar el día en que empiece a faltarles. Deseaba llenar su vientre con esas algarrobas. ¿Usted sabe qué comen los cerdos? La basa, un nombre más familiarizado. Sobrados. Y llegar al punto de usted desear eso, ¿cómo sería la condición de vida? ¿A cuántos tienen algo que no les guste comer? Que usted diga, yo no me como esto, así me paguen. Pero ¿cuántos han tenido hambre y ven eso que no les gusta? Como que, yo digo, si tuviera un pedacito de auyama en medio del hambre. Ahora imagínese que no era un hambre normal, era un hambre que lo estaba llevando a querer comer las algarrobas de los cerdos. El límite, hermanos. Una cosa es ir a pedir, pero otra cosa ya es tocar ese límite de poder sumergirse tanto en la miseria, sabiendo, escúchenme bien, que hay un Dios que provee, un Dios que prospera, un Dios que sana. Pero por no querernos sujetar a los mandamientos de Él, prefiero correr a donde otro y humillármele a otro que humillármele al que me creó. Muchos prefieren eso. Se creen sabios en su propia opinión. El Padre siempre tiene delicias, tiene manjares, pero sus hijos en ocasiones lo desprecian por las porquerías que ofrece. El mundo no ofrece sino cosas malas. Este hombre iba de mal en peor. Comer algarrobas. Esto muestra, miren la reflexión. Eso es como, bueno, él como judío, digámoslo así, sabía que los cerdos eran malditos y tenía su posición, su pensamiento sobre los cerdos.
qué asco, esos animales, guácala. ¿Ahora en qué posición se encontraba él? En la posición de los cerdos. ¿Cuántos de nosotros no hemos rechazado algo en lo cual el Señor nos pone en esa posición? Conozco un pastor, yo les he contado, ¿no? La iglesia de la galleta Oreo. Y él era racista, el pastor, antes de ser pastor, antes de ser cristiano. Y tenía un buen estatus social, era ingeniero o arquitecto, no sé. Pero él decía que la aguapanela era una bebida de pobres y racista. Y él conoció al Señor, empezó a predicar la palabra, lo enviaron a un grupo familiar, en donde un día llegó un negrito. Y a los 8 días, oh sorpresa, el negrito llevó a su familia. Y su familia, yo no sé, pero la iglesia se llamaba la iglesia de la galleta Oreo. Negritos acá, negritos acá. Y él en la mitad, ensanduchado en medio de los negritos. Como que el Señor le dijo, no los ama, le voy a enseñar a amarlos. Porque hermanos, a veces Dios tiene que hacer algo para que tú y yo reflexionemos. Esa es la disciplina de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina, y nos tiene que enseñar y nos tiene que formar de alguna manera. Pero escúchenme bien, Dios no puso a este hombre en la posición de los cerdos. Él mismo se puso, porque él tenía la oportunidad de haber vuelto al Padre. 17. Y volviendo en sí, mire hasta dónde tienen que llegar. La posición, la condición de vida que uno no se imagina. Cuando se apartan de Dios y sienten que pueden solos, que no necesitan congregarse, que yo puedo llevar una vida donde no necesito del pastor, donde no es necesario estar metido en la iglesia. Usted dice que no es necesario, pero la Biblia dice que es un mandamiento congregarse. Es un deber buscar la presencia de Dios. No, pero es que yo no tengo por qué hacerle caso al pastor. Yo puedo leer e interpretar la palabra y alimentarme, y yo en mi casa, y yo instruyo a mi familia, y de vez en cuando voy. Bueno, esperemos en el cielo a ver qué pasa. Versículo 17 dice, volviendo en sí, reflexionó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y miren lo que sucede. Y yo aquí perezco de hambre. Solamente él estaba enfocado en lo que sentía en ese momento. ¿Qué sentía? Hambre. Hambre. Él no veía una necesidad espiritual. Él no veía una necesidad de arrepentirse. Él no veía una necesidad de algo. Hasta ahora estaba empezando a reflexionar, a volver en sí. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy dañando mi vida? ¿Cómo estoy desperdiciando? Ya desperdicié todo lo que me dio mi padre. Todo. Ahora estoy aquí humillado delante de este hombre al nivel de los cerdos. Oye, ¿y por qué no vuelvo a casa? ¿Por qué no ordeno mi vida? ¿Qué me impide ordenar mi vida, mi corazón delante de Dios? Si es que allá hay de todo lo que aquí me falta. Aquí tengo la desgracia de alguien que me lleva a los cerdos. Allá tengo el amor de un padre. Aquí tengo hambre.
allá no me va a faltar nada. Con Él lo tengo todo. Porque aún mi Padre alimenta a muchos jornaleros. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen qué? No tienen pan, tienen abundancia de pan. Oiga, y esto es triste, hermanos. Poder estar a este lado de la barrera y decir, oiga, allá hay bendición, pero no correr a donde está la bendición. Oiga, allá es que los cristianos sí, es que, hermanos, y yo hay una cosa que me está taladrando estos días aquí en la cabeza. ¿Por qué la gente a uno de una manera tan déspota le dice a uno, no, yo soy católico? ¿Qué vienen a buscar aquí? Necesitan algo allá donde saben que lo consiguen en Dios, pero le resaltan a uno, yo soy católico, yo voy a... Y yo en algún momento le dije, y si es católico, ¿por qué viene a buscarme a mí? ¿Por qué no va allá? O usted lleva su carro a que le arreglen los frenos a la droguería. Si yo digo que soy esto, ¿a dónde voy y busco la solución? Pues a eso que defiendo tanto. Pero no me quedo de este lado solamente mirando. Por eso se habla la Biblia, la palabra habla de un cambio de mentalidad. Esto no se trata de ser católico, mormón, adventista, testigo de Jehová, ni cristiano. Se trata de permanecer en el Padre, de creerle a Él, de guardar sus mandamientos. ¿Por qué sacan a flote lo que son y no ponen en práctica nada? ¿Y qué es ser católico? Que lo defienden a capa y espada. ¿Qué es ser católico? Pero ellos saben qué es ser cristiano, ¿cierto? Somos seguidores de Cristo. Abundancia de pan. Saber que allá hay, pero yo aquí perezco de hambre. Estar enfermo, pero saber que si vuelvo a Dios, Él me sana. Saber que estoy condenado al infierno, pero saber que Dios me da salvación. Saber que mi familia está destruida, pero saber que si vuelvo, Cristo restaura mi hogar. Eso es triste, saber eso y no dar el paso de fe para la solución. Querer seguir viviendo en maldición, sabiendo dónde está, en quién está la bendición. 18 y 19. Aún no ha tomado una decisión, pero viene a su mente y a su corazón lo que quiere hacer. ¿Cuántos en su corazón han querido hacer algo, pero no lo han hecho? Usted, ya viene el mes de los compromisos. Ya, y por ahí ya se han visto, ya 2023 es el año en donde ahora sí me comprometo con Dios. Y llevan eso como desde el 2015. Y ahorita viene el 2023 y vienen las promesas y vienen los compromisos con Dios. Y ya el primer mes los llama uno al primer culto y no se puede. No tengo tiempo. O tienen algo más importante que encontrarse con Dios. Pero solamente está aquí el compromiso. Miren lo que él piensa, versículo 18. Me levantaré, o sea, está hablando a futuro. No dice que se levantó, es un pensamiento de él. Yo lo voy a hacer. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Miren cómo se reconoce: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
¿Qué había hecho este hombre? Reconocer. Pero bueno, ahí no para todo, porque es que no es suficiente que tú pienses o que tú anheles hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Dar el paso de fe, hacerlo. ¿Cómo es el lema de este año? Hacedores de la palabra. Ah, sí, es que ahí dice, eso es como el drogadicto. Sí, yo sé que las drogas me hacen daño, pero no puedo dejarlas. O yo sé que el alcohol está destruyendo a mi familia, pero no puedo dejar de tomar. Es que yo sé, ¿de qué le sirve saberlo si no lo ponemos en práctica? Tú y yo debemos poner en práctica lo que está en la palabra de Dios. Hasta ahora él tiene un pensamiento: ya no soy digno. Solamente está plasmando su idea para el 2023. En el 2023 iré a casa de mi padre y le diré. Metas, proyectos, hermanos. Pero ¿por qué hasta el 2023? ¿O por qué hasta dentro de 8 días? ¿Por qué no hoy? Este es el día que el Señor ha creado para ti y para mí. Esta es la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Esta es la oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué esperar hasta mañana? O hasta el 2023. ¿Por qué? Porque quieres este mesecito. Mano, ¿por qué desperdiciar la vida? Piensa un momento tú antes de ser cristiano, ¿cómo desperdiciabas tu vida? Porque eso hacíamos. No éramos útiles, no éramos provechosos, ni terrenal ni espiritualmente. Éramos de mal testimonio. Reconoce su error y reconoce que tenía que humillarse, que tenía que regresar al Padre. Escúchenme bien, ¿a quién tenía que regresar? Al Padre, no a la iglesia. Porque hay muchos que se congregan pero no buscan al Padre. Hay muchos que están ahí pero no están buscando a Dios. Claro, aquí está la presencia de Dios, y es que a veces la misma palabra nos puede crear a nosotros un dilema, ¿cierto? La presencia de Dios está en todo lugar, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, aquí. Entonces, tú debes entender que tú aquí no vienes a buscar la presencia de Dios, porque en tu casa está la presencia de Dios. Tú te congregas por varias razones. Una, coinonía con tus hermanos. Mire al que está a su lado, mire a los de este lado y hágale ojitos a ver. Ahí está nuestra familia en Cristo. Pero también venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Algo adicional. A ver el Señor qué le dio al pastor. Pero ¿saben también a qué venimos? A darle la gloria y la honra. Pastor, se la puedo dar en mi casa. Miren, hay unas personas, ayer escuché un mensaje. Esos espirituales que se creen más espirituales que 10 iglesias y que 20,000 pastores. Hay unos así, pero súper espirituales. Al límite, ni Jesús. Mejor dicho, como ellos no hay dos. Entonces que le hizo una pregunta a un pastor. Y el pastor ya lo conocía, y que el pastor dijo: ay, Señor, ¿con qué me va a salir este hermanito? Así en su corazón. El hermano se paró y dijo: pastor, ¿usted cree que si Jesús estuviera en este tiempo, usaría computador? Qué pregunta tan espiritual, ¿cierto? Pero
argumentos bíblicos, pastor. Pues yo creo que sí. Ahora un argumento bíblico para eso. Súper espirituales. Eso es como el que viene al pastor a decirle: pastor, muéstreme en la Biblia que fumar es pecado. ¿Fumar es o no es pecado? ¿Está en la Biblia? No está. No hay un versículo que diga eso. Pero la Biblia dice que tú y yo somos templos del Espíritu Santo y debemos saber qué le metemos al templo de Dios. Entonces, ¿es o no es malo fumar? Ahora, dejemos lo espiritual aquí quieto un par de segundos. ¿Qué dicen los médicos con respecto a fumar? ¿Es o no es malo? ¿Necesitamos que lo diga la Biblia para entender que es malo, que daña tu vida y que la boca te huele a? Pero deme un versículo, pastor. Y vuelvo a la iglesia el día que usted me llame y me dé un versículo. Yo dije, ya se perdió. Es que lo que les cuento del cigarrillo es verdad. Me pasó con alguien de acá. Inclusive me dijo: mire, vaya, invite a su esposa a bailar y se toma una cerveza y se fuma un cigarrillo y verá que no es malo. Me lo dijo. Tan amable. Quiso venir a adoctrinarme. Entonces, no esperes al 2023. No esperes. O sea, miren, las cosas de Dios son ya. Esas personas que dicen: no, en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ya. Si este hombre no se hubiera alejado del Padre, no hubiera vivido todo eso. Aquí ya él tiene un testimonio para cuando empiece a congregarse. Y con ustedes el hermanito pródigo. Venga, hermano, cuéntenos su testimonio. Fracasé sin Dios. Necesitamos nosotros reflexionar y tener mucho cuidado. Versículo 20. Y levantándose. Entonces, ¿qué dice el 18? Me levantaré. Se compromete. Pero en el 20 cumple su promesa. Levantándose. Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y cuando vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y fue qué? Movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Los ojos de amor del Padre. Aunque tú y yo estemos en el error más grande, Dios, con su mirada puesta en nosotros, entrañas de amor. Miren que me causa mucha curiosidad. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, hasta ahí, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos al Señor. Tú y yo debemos acercarnos al Señor. Lo demás lo hace Dios. Dice que lo vio su padre. Dios te ve. Y Dios sabe con qué intención estás aquí. Y fue movido a misericordia. ¿Qué hizo el padre? Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Todo lo demás lo hizo él. Nosotros solo, miren, lo más fácil, tomar la decisión de levantarnos e irnos. Eso es como para el día domingo ese versículo, ¿no? Levántate y vete al Padre. Y deja que lo demás lo haga el Señor. Deja que Él te ministre, deja que Él te abrace, deja que Él te bese. No creo yo
que haya algo más maravilloso para un padre que ver a su hijo reconociendo sus errores y cambiando de mentalidad. Le besó. Esto del beso, en algunas culturas se habla del beso de la muerte. ¿Se ha escuchado? Que en algunas culturas las pandillas o algo, para cuando le declaran la guerra a otro, va y le da un beso en la mejilla. En la cultura judía, un beso o entre familia o algo así, hombres, los argentinos más o menos entienden lo del beso. Hablaba de perdón, de una relación que se solucionaba, de una relación que se arreglaba. ¿Qué hizo el padre? Le besó a su hijo. Mi hijo y yo nos damos un beso cuando él se va o viene del colegio. O él va y cuando yo voy me encierro en la habitación, va y me dice: papi, hasta mañana. Algo que aprendí de la palabra, porque no teníamos eso en la casa. Y es lo que representa. Ahora, tú a quién, hablando de un beso en la boca, ¿a quién le das un beso en la boca? ¿A cualquiera andas vendiendo por ahí besos como la vendedora de rosas? No, ¿cierto? Alguien que estimamos, que amamos, y alguien de confianza, porque uno las primeras veces uno da la mano. Dios la bendiga, hermana, y de un momento a otro nos resulta que ya hay confianza, ya hay coinonía, ya hay amor. El beso demuestra algo más, y ese muchacho necesitaba ese beso del padre para entender. En la cultura judía, aquel hijo que vuelve necesita antes que cualquier cosa ese beso, el perdón. Te perdono, hijo. Y miren que el padre no le preguntó: ¿y lo que le di? ¿Qué hizo todo lo que le di? ¿Qué le importaba a ese padre? Su hijo. A muchos predicadores no les importa las almas, les importa lo que pueden dar las almas. 21. Y el hijo le dijo, mire cómo cumple su promesa. Yo les invito a cumplir sus votos con Dios. Les invito a cumplir lo que ustedes le hayan prometido a Dios. Y no espere hasta el 2023. Este es lo que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esta es la promesa que él se propuso. ¿Qué dice el 21? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni siquiera lo terminó de dejar de hablar. ¿Por qué? Porque vio un arrepentimiento. He pecado. ¿Cuántos reconocen que han pecado? Y esto es lo que le cuesta reconocer al mundo. Que hemos, diga hemos, ¿sí se dice hemos? Se escucha como esa cultura urbana que hubo un tiempo, ¿no? Los hemos. Hemos. Bueno, no lo pluralicemos. Diga he pecado. He pecado. Entonces, ese reconocer delante del Señor, a veces no, ya tranquilo. ¿Desde dónde venía ese hijo? ¿Recuerdan el video? Yo veo ese video y algo por allá adentro me mueve los sentimientos. Mientras está sin Dios y se goza o se cree gozar de una buena vida, la gente siente estar bien, hermano, y allá afuera el mundo siente que está bien, creen que están bien. Pero necesitamos volver al Padre. Y miren que no fue solamente que el Padre
lo haya visto de lejos, haya corrido, lo haya besado, se le haya echado sobre su cuello. No solamente eso. Dice el 22, el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Qué tipo de vestido? El mejor. ¿Qué quiere darte Dios? Lo mejor. Lo mejor. El mejor vestido. Pero no para que lo tenga ahí o vaya y lo guarde, sino vístanlo, vestidle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, vestirlo habla de unas de las vestiduras que el Señor quiere que tú y yo tengamos. No se puede estar con las vestiduras del mundo, espiritualmente hablando. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo estaba este hombre después de estar apacentando cerdos? Manchado, arrugado, sucio, maloliente. Así llegamos del mundo. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les he dado? De dónde nos saca Dios, que se pone un guante de carnaza allá y vístanlo, tráiganle el mejor vestido. Y habla del proceso que tú y yo tenemos que vivir en la palabra. ¿Quiénes son los siervos del Señor? De alguna manera aquí habla de los pastores, los líderes, que somos los que por medio de la palabra podemos hacer que tú tengas las vestiduras espirituales que Dios quiere que tengas. Vístanlo. ¿Y qué más le dijo? Vestidle y pongan un anillo en su mano. Esta era otra situación, cultura judía que se presentaba, el tema del anillo. ¿En dónde tenían que ponérselo? En la mano, no en el dedo, porque él mismo debía tomar la decisión de colocarse el anillo. O sea, el anillo era entregado en la mano para que él mismo aceptara. O sea, al él colocarse ese anillo, estaba entendiendo que nuevamente estoy en la casa de mi padre y acepto las condiciones de mi padre y las condiciones de su casa. Era una decisión de él. Él podía decir: no, espere, no, mejor tome, me voy para donde los cerdos. Aunque muchos lo han hecho. Muchos han hecho eso. Y lógicamente calzado en sus pies. Y no solamente eso. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuántos en su corazón se alegran cuando un pecador se arrepiente? Esto es lo que sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero hay muchos que no se alegran. Conozco gente que se llena de envidia. Conozco gente que se llena de motivos. Cuando en la casa aparece el recién nacido, ¿quién necesita toda la atención? ¿El de 18 años o el recién nacido? Cuando alguien nuevo llega arrepentido, ¿quién necesita toda la atención? ¿Todavía el ministro de alabanza que ya debe ser maduro o el recién convertido? Nos debemos enfocar en el recién llegado y gozarnos, deleitarnos, porque hay un pecador arrepentido. Esto, hermanos, deberíamos celebrar, alegrarnos, deleitarnos. Gloria a Dios, porque un alma menos se pierde. Pero ¿saben qué pasa? Y esto lo digo con temor y lo digo con temblor, que es lo que en muchos de nuestros corazones falta. Me voy a salir de ahí. En muchos de sus corazones y de los que están en la transmisión y de los que no vinieron a culto, falta. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos permanecido en el Padre. No hemos vivido las situaciones
que tuvo que vivir el pródigo. El significado de pródigo es un despilfarrador, que gasta sin cuidado, que desperdicia. Eso es pródigo. Muchos, cuando llega alguien que no les agrada, pensemos en el aspecto. ¿Cómo llegó en el video? Y eso que ese no estuvo con los cerdos. ¿Cuántos les han dado un abrazo a un indigente en algún momento? Pero puede que tú y yo tengamos un olor peor que el indigente, porque nos cuesta demostrar el amor del Padre. ¿Tú crees que el Padre tiene algún problema en recibir a alguien, por más mala que sea su condición? Hay unos, como la película que yo les he dicho, que su corazón apesta, entonces su actitud apesta, pero son cristianos. Porque llega alguien, o llega aquella persona que necesita de ti y de mí, y empezamos a juzgarlo. Empezamos a señalarlo, a criticarlo, pero hace, pero dice, pero esto, pero lo otro. Por eso es que no vienen. O por eso es que a muchos les gusta ir a donde hay multitudes, porque nadie me ve. Pastor, usted exagera. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Este es el pensamiento del Padre. Esto sucedió cuando tú llegaste a los pies de Cristo arrepentido y arrepentida. 24. Porque mi hijo muerto era. ¿Por qué muerto era? Porque estaba en pecado, y la paga del pecado es muerte. Muerto era y ha revivido. Tú revives cuando te acercas a Cristo. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron, plural. Una fiesta, un motivo de alegría. No solamente por reconocer que había llegado, sino ¿sabe por qué? Porque había trabajo que hacer. Hay que restaurarlo, hay que devolverle su condición de hijo, hay que vestirlo, ponerle el calzado. Había que matar un becerro, había que prepararlo. Era uno solo. Ahora imagínense si de pronto los 10 leprosos hubieran vuelto los 10. ¿Cuántos becerros? Hubiera sido más larga la fiesta, ¿no? Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Es que llegó un hermanito nuevo. Es que llegó una familia nueva. Pues no están muy bien vestidos y huelen un poco mal. Y creo que el esposo era un borracho y la esposa era chismosa y se gastaba una lengua. Y los 2 hijos creo que eran los que robaban o hacían. No se visten muy bien, no son muy bien hablados. Y hacemos caras, hermano. No hemos entendido a qué nos llamó el Señor. Y yo he hablado con muchas personas que me hablan desde su posición de ovejas. Y cuando he hablado con ellos les digo, ahora me permite hablarle desde mi posición como pastor. David, cuando dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe por qué él decía eso? Porque él ya había sido pastor de ovejas, o sea, él ya había cuidado ovejas. Y mientras él fue pastor de ovejas, a esas ovejas nada les faltó. Él les daba agua, las alimentaba, las cuidaba. Si veía un león,
Si veía un oso, entonces él en su condición, ay, Jehová es mi pastor. Si yo las he cuidado tan bien, Él me va a cuidar a mí mejor. Si a mis ovejas nunca les faltó nada cuidándolas yo, a mí no me va a faltar nada. Si Dios es quien me cuida. ¿A cuántos les ha pasado? Mire, a mí me pasó en algún momento. Yo trabajé en una empresa donde yo pretendía que todos debían trabajar como yo trabajaba. Es que él trabaja como una mula. Y yo levantaba supongamos estos 2 floreros. Pero habían otros que levantaban 1 o 1.5. Había otro que no levantaba. Él iba y limpiaba cuando los levantaban. Y yo pretendía que todos tenían que trabajar con la misma fuerza, la misma agilidad. Y yo hacía algo y pretendía que el otro, cuando yo terminara, también tenía que haber terminado. Y si no, ahí mismo yo me airaba. Y decía, este es flojo, bueno para nada, no sabe. Hasta que un día mi jefe se me acercó y habló conmigo y me dijo, no pretenda que todos sepan lo que usted sabe. No pretenda que todos hagan lo que usted hace. Y no pretenda que todos se vistan como usted se viste. No pretenda que todos coman lo que usted come. Unos van más adelante, otros van más atrás. Los que van más atrás necesitan de ti que vas más adelante. Pero imagínese, el hermano, su hermano, enojado, no le gustó que su hermano que se había ido regresara. Se enojó, aunque había permanecido con el Padre todo ese tiempo. A veces nosotros no sabemos con la sed que otro vive. No sabemos cuando alguien nuevo entra por esa puerta con qué problemas viene, qué cargas trae, qué lo trajo al Señor. ¿Qué fue lo que lo hizo volver a este hombre? Y yo creo que de los que estamos aquí, pues ninguno ha pasado una situación de esas, aunque por ahí hay una que otra historia. Pero deberíamos alegrarnos, deberíamos gozarnos. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Anhelamos que lleguen así, buenos y sanos. Que lo único que sea, lo que nos toque restaurar sea lo espiritual. Pero hermanos, no para criticar, no para contender. Versículo 28. Yo pensé que estaba ahí los versículos. Entonces, ¿qué hizo el hermano? Es que esta palabra me causa algo en el corazón. Permítame un segundo. Lucas 15:28. Entonces se enojó. Este enojarse habla de que provocó que se encolerizara, se desesperó, le dio ira a tal punto que pretendía irse él. Porque ¿qué era lo que le dio a él en ese momento? Le dio una envidia, porque como yo siempre he estado
a mí no me han dado ni pa' un pan, pero este llegó y le mandaron matar un becerro. Pues entonces quería que le hicieran lo que le estaban haciendo a su hermano. Entonces él pensó en medio de su ira, pues me voy a ir y voy y me tiro la vida. ¿Para qué? Para que me hagan lo que le están haciendo. Miren qué pensamiento tan errado. Y hay personas que se enojan porque de pronto el pastor está más pendiente de otro, por ahí recién convertido. Hermano, tú has permanecido en Cristo. Tú estás en Cristo. Dale gloria a Dios que tú no has tenido que irte a dañar tu vida, que tú no has tenido que irte por ninguna razón, que has permanecido fiel al Señor. Pero que rogamos para que aquellos vuelvan. ¿Cuántos quieren matar el becerro más gordo? Para cuando alguien vuelva, para cuando alguien anhele reconciliarse con Dios. Y no estar en la condición de hermanos envidiosos, egoístas, celosos, que quieren acaparar todo para ellos y quieren ser el centro de atención ellos y sufren de celos. Entonces se enojó y no quería entrar. Y miren qué nos pasó. Alguien llegó, entró a celos a alguien más que vio llegar a alguien y no quería volver a entrar. No quisieron volver a culto porque había llegado alguien. Hermanos, ¿usted ha escuchado que la Biblia dice que en los celos y en el enojo no obra la palabra de Dios? Si usted siente celos, usted no va a anhelar y Señor, trae otros 20 en esa condición para... No, sino que no vas a hacer el esfuerzo de que alguien venga y vas a hacer lo imposible para el que está se vaya. Porque quieres una iglesia para ti solo. Y no anhelas tener una familia en Cristo. Mire, eso, aunque él se quedó disfrutando de las bendiciones de Dios, tuvo el peor de los comportamientos. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¡Qué bendición! Gloria a Dios porque no me has desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí concluimos. Cuando tenemos las bendiciones y no las valoramos y no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. ¿Qué le dice el padre? Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué más bendición quería? Peleando por un becerro, por un animal, y no se había dado cuenta que lo tenía todo. ¿A cuánto les ha pasado una cosa de esas? Ay, pero es que ¿por qué él sí y yo no? Pero ¿por qué? Y no sé qué, y la envidia y los celos, y quieren y anhelan y desean lo que tiene el de allá, pero no se dan cuenta, hermanos. Eso estábamos hablando esta mañana en nuestro devocional. No nos fijamos, este hombre no se había fijado en lo que tenía en Dios hasta ese momento. ¿Qué le dice el padre? Hijo, tú siempre estás conmigo. Primero, el estar. Una de las bendiciones más grandes, el estar siempre fiel, permanecer, perseverar. Siempre estás conmigo. 2, y todas mis cosas son tuyas.
más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Alguno de ustedes, sus hijos, le ha reclamado algo? Ya, es que usted nunca me da. Y uno todo lo que hace, lo trabaja es para ellos. Un día salimos y entramos a una cafetería y me compré un paquete de papas, de Doritos, un paquetico de esos. Y mis hijos me abrieron los ojos, porque es que me lo compré para mí. ¿Y sabe qué me dijeron? ¿Y nosotros? Le dije yo, ¿nosotros qué? Lo tienen todo, ¿por qué? Porque por un paquete de papas. ¿Y saben qué era lo peor? Que ya estaban sentados comiendo, tomando gaseosita y con galletas. Y yo lo hice a propósito. Yo dije, ellos me van a reclamar. ¿No les ha pasado? Que salen a almorzar o a comprar, pero usted, el hermano, los que tienen la plata en el bolsillo, usted quiere comprarse algo para usted y se les hace raro que, ay, no nos dio. Pero tienes todo. ¿Por qué reclamas algo sin fundamento? Ahora, ¿saben qué debía haber hecho este hermano? Ir a disfrutar de esa fiesta. El hijo que llegaba era el motivo, pero la fiesta ¿para quién era? Para todos, porque dice que todos comenzaron a regocijarse. O sea que él podía ir a comer también de ese becerro gordo, porque él estaba dejando claro, mis cosas son tuyas, hasta si quieres ese becerro puedes ir a comer. Entonces muchos pelean por las bendiciones de Dios, por algunas bendiciones que unos tienen y otros no. Pero es que ¿por qué tiene el don de lenguas y yo no? Pero ¿por qué él ora por los enfermos y se sanan y yo llevo 20 y tanto de años? Bueno, pero tú tienes un don de servicio y tú te beneficias. Yo me beneficio. Yo no tengo un don de profecía. Mentiras, don no, ministerio. No lo tengo, pero si alguien tiene ese ministerio, yo me beneficio. ¿Se han escuchado el dicho que dice que al lado del enfermo come el alentado? Y eso es real. ¿Por qué? Porque los dones y los talentos que Dios nos da son para edificación de la iglesia, no es para uno solo. Esa fiesta era para todos. Sí había un motivo. Y no era para envidia, no era para rencores, no era para hacer la pataleta del chavo. Ahora, 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, mire que ya no le dice mi hijo, sino es tu hermano. Ese que tú no quieres es tu hermano. Ese del cual estás en contra es tu hermano. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar antes de pensar en celos y en envidias y en cosas. Así de entre por allá muy light, así de entre así entaconada. Hay un texto en la Biblia que habla de cuando alguien entra encorbatado a la iglesia muy elegante. Eso todo el mundo le pone silla, porque dice, este puede ser el que envió el Señor para los recursos que necesitamos. O sea que están mirando más los recursos que el que entró, ¿cierto? Están mirando el becerro, no el que entró. Entonces, entre como entre, sucio, untado de algarrobas, o de pronto entre, ¿cierto? Pare allá 0 kilómetros, se baje muy elegante, oliendo a rico. Ay, podemos pensar que ese no necesita de Dios porque lo tiene todo. No, de pronto ese huele más feo que el de las algarrobas. Mira, hermano, el estrato social de las personas no determina qué tanto necesitamos de Dios. De pronto el que sea más alto estrato necesita más que el de bajo estrato. Pero hermanos, ¿sí ven la bendición? Al punto que yo quiero concluir.
es poder entender que tú y yo tenemos las bendiciones de Dios. ¿Para qué irnos? ¿Para qué envidiar a aquel que tiene aire acondicionado? ¿Para qué envidiar a aquellos donde, no sé, hay tantas cosas? Y a veces nos preocupamos y decimos, es que nos falta. Yo le pregunto, ¿qué le falta a usted aquí? O sea, determine usted a qué viene. Y según a lo que usted venga, usted determina qué le falta. Y me enoja cuando a veces muchos se me acercan a decirme, pastor, es que en la iglesia donde yo iba, pastor, es para que haga, que es que en la otra iglesia. Ay, les voy a dar ejemplos para darles a entender que eso no se hace. Porque usted me quiere decir a mí que estoy haciendo las cosas mal y que tengo que hacerlas como de la otra donde usted viene, ¿cierto? Yo le pregunto, si allá las hacían bien, ¿por qué se vino de allá? Ahora imagínese que usted siempre almuerza en un restaurante y hoy no lo abrieron. Entonces usted va a otro. Entonces usted pide algo de comer, se lo traen y usted como que mira la carne y no está el término que usted quiere. Me hace un favor, es que en el sazón criollo me la preparan de tal manera. ¿Usted hace eso? No lo hace. No lo hace. Y hay una cosa, mujeres, que a usted las irrita: que uno les diga que le preparen a uno la sopa como se la preparaba. ¿Sí? ¿Les gusta o les disgusta? Algunas le dicen, pues váyase de su mamacita. Porque, ay no, es que mi mamá me la preparaba así, es que mi mamá me enseñó así. Y a ustedes eso no les gusta, porque ahora hay un nuevo hogar, algo nuevo que inició. Claro, gloria a Dios por las mamás, le enseñaron a cocinar y a ser buenos hijos y buenas hijas. Pero entonces, imagínense, hermanos, no podemos pretender, y yo se los he dicho, y yo soy todo oídos y todo corazón para que usted se acerque a mí a decirme, pastor, se equivocó. Pastor, usted dijo algo que no debía decir. Usted está en un error, pero tráigame la Biblia. No venga a darme su opinión. Opiniones como el hermano que se quedó, que no estaba de acuerdo en lo que el padre estaba haciendo. No estaba de acuerdo. No le parecía. ¿Cómo así que usted se va a poner contento porque ese pecador hijo del diablo volvió? Sí, me alegro. Me da felicidad y me deleito. Y que entren todos los pecadores hijos del diablo y se arrepientan, para poner un anillo en su mano, para abrazarlos y para besarlos. Pero ustedes tienen que ayudarme a abrazarlos y a besarlos. Esa es la bendición. Ayer en el fariseo y el publicano decía que ¿quién de los dos descendió justificado? El publicano, el que se humilló y decía, sé propicio a mi pecador. Ese que se humilló y reconoció. Pero estaba el otro que decía, yo sí oro, yo sí doy diezmos de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana, y yo no soy como ese ladrón publicano. En cambio el publicano estaba por allá en un rincón. Dice que no levantaba su cara, sino que se golpeaba el pecho. Hermano, otra de las más grandes bendiciones es poder ser justificado por Dios. Y para ser justificado por Dios, tú y yo debemos reconocer que somos pecadores. Eso hizo el publicano. El fariseo no. El fariseo lo único que hacía era mirar el error de los demás.
El fariseo eso es lo que hace cuando ve a otro, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, qué le falta, qué no le falta, pero no se mira a él. Eso hace el fariseo. Su fachada afuera, ¿no? ¿Con qué los compara el Señor a los fariseos? Con una tumba que por fuera está de mármol, bonita, y por dentro llena de muerte, de podredumbre, de gusanos. Y así hay muchos hermanos que por fuera se ven bonitos, pero en su corazón odian al que llega, no les parece, no sé qué, pero muestran una apariencia de piedad, como el hermano. Por eso les dije yo, vamos a tener presente al hermano. Colóquese sobre sus pies, por favor. Yo te invito a permanecer en la bendición de Dios. Yo te invito a no apartarte. Pero también quiero invitarte a que si tú conoces a alguien apartado, no seas como ese hermano. Que puedas tú tener el amor del Padre, tener la misericordia del Padre y poder abrazar a alguien cuando llegue por primera vez, o a alguien que llevas mucho tiempo sin ver. De pronto ya nos conocemos las caritas, pero un día tú ves, oiga, este no lo había visto. Acérquese y dígale bienvenido, Dios te bendiga. Y no llegue a su casa, ¿y quién sería esa que llegó así, 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 así? Ay, Dios mío. Provoca. No seamos así. Ay, hay algunas celosas, ¿no? Ay, y a ella el pastor sí la abrazó y la besó. Venga, hermana, deme un abrazo. Es que a ella o a él lo quieren más. No, hermano, no queremos a nadie más que a nadie. Simplemente un recién nacido necesita de más cuidado. Necesita estar pendiente. Va a llegar un momento de madurez donde tenga que empezar a actuar como una persona madura. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios porque usted no se ha apartado, porque usted ha permanecido. Dele gracias a Dios por aquellas personas que de pronto Dios va a colocar a tu lado, que quieren regresar. Dile, Señor, yo quiero ser parte del cambio, yo quiero ser parte de aquellos, Señor, que quieren regresar a ti. Sé que allá afuera hay muchos que quisieran reconciliarse, sé que afuera hay muchos que quisieran volver a sentir el abrazo del Padre, pero por pensar en lo que me van a decir mis hermanos, no regresan, no retornan. Por pensar en la crítica, en el juzgar, no quieren tomar la decisión, Señor. Y sé que muchos de los que estamos aquí conocemos personas que deben volver al Padre, que deben reconciliarse, que deben tomar esa bendición de volver, esa bendición de permanecer sin juzgar, sin criticar, dejar de ser pródigos y empezar a ser hijos, empezar a ser hermanos, para reconciliarnos, Señor, reconciliarnos contigo. Pero que también, Señor, sé que muchos anhelan no solamente reconciliarse contigo como Padre, sino que muchos anhelan tener una reconciliación con los hermanos. Que los hermanos los reciban con fraternidad, con amor. Pero muchos, Señor, están allí afuera todavía dudando, pensando en cuándo lo hacen, cuándo regresan, porque están pensando en aquellos, Señor, que señalan y juzgan. Por eso, Padre, hoy te pedimos perdón por haber juzgado, por haber criticado. Pedimos perdón por haber señalado, Señor.
Porque de pronto en nuestra manera de actuar hemos lastimado a muchos que han entrado por las puertas de los templos. Hemos herido, les hemos dado la espalda a muchos. Nos hemos creído que somos la gran cosa porque hemos permanecido. Pero aquellos que han querido reconciliarse les hemos dado la espalda. Nos ha enojado de pronto ver que el pastor o que los líderes empiecen a tener un proceso con esa persona. Y hemos, Señor, tenido un pensamiento errado. Por eso hoy, Señor, tú estás haciendo un llamado. Y creo que muchos de nosotros sabemos quiénes se han ido, quiénes se han apartado. Y hoy, Señor, le pedimos aquí en las redes sociales, Señor, hacemos un llamado al arrepentimiento, hacemos un llamado a la reconciliación, hacemos un llamado a que cada hermano corra y pida perdón y pueda recibir a ese alguien que se ha ido. Que seamos herramientas útiles para abrazar a alguien, para que sea recibido en el Padre, que nuestros corazones sean movidos a misericordia, que ya nuestros corazones no estén endurecidos. Señor, hemos hecho lo malo delante de ti. Señor, nos hemos equivocado. Señor, hemos fallado. Y yo te doy gracias porque aquí hay muchos que se han ido, pero han regresado. Gracias por ellos que han regresado. Gracias por ellos que han tomado esa decisión de reconciliarse contigo. Pero también gracias por aquellos que han sido parte de esa reconciliación. Gracias por aquellos que han sido parte de ese grupo que ha recibido, que ha aceptado. Aquellos que un día se fueron, Padre bendito. Somos procesos. Somos parte del proceso de la restauración. Gracias porque estamos en el Padre. Gracias porque no nos hemos ido. Gracias, Señor, porque tenemos tus bendiciones. Pero allá afuera hay muchos que no las tienen. Allá afuera hay muchos que quisieran, Padre, tener todo lo que nosotros tenemos. Gozar de tu presencia, gozar de tu amor, gozar de tu paz, gozar, Señor, de todo lo que tú ofreces a los que somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, por esta bonita oportunidad que nos das, Padre, de reflexionar en tu palabra. Toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante un fuerte aplauso al Señor. Glorifíquelo, exáltelo.